Vi a un hombre extraño dejar a mi esposa en casa. Un coche oscuro, ventanillas cerradas, luces tenues. Yo estaba parado en la esquina, observando, esperando que mi mente estuviera jugando alguna mala pasada, que hubiera una explicación lógica para lo que mis ojos estaban viendo. Pero cuando se abrió la puerta del auto y mi esposa salió, arreglándose el cabello y sonriendo al conductor antes de cerrar la puerta, se me hundió el estómago. No era un conductor de aplicaciones, no era un compañero de trabajo, no era un amigo. Era un hombre. Un hombre que la miraba como yo solía hacerlo, un hombre al que ella trataba con una familiaridad aterradora. Y cuando se alejó, acelerando lentamente, casi como si no quisiera llamar la atención, hice lo único que se le ocurrió a mi mente gritando de rabia y desesperación, lo seguí. Me sudaban las manos sobre el volante, mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi cuello. Mantuve una distancia segura, tratando de controlar mi respiración, tratando de no dejarme abrumar por hipótesis y suposiciones. Pero cada kilómetro que recorrió ese auto me acercó más a la verdad. No solo iba a llevar a mi esposa a casa. No se habían despedido simplemente después de una noche cualquiera. Ese hombre salía de una cita romántica con ella. Una cena, tal vez un paseo, tal vez incluso más que eso. Mi pecho ardía al pensar en lo que podría haber pasado unas horas antes de ese momento. Agarré el volante con fuerza, sintiendo un nudo en mi garganta, mi visión se volvió borrosa por un momento. No podría ser. No con ella. El auto entró en un barrio que no reconocí de inmediato, calles anchas, casas bien cuidadas, un lugar discreto y tranquilo. Estacionó y se quedó allí por unos segundos, como si se asegurara de que nadie lo siguiera. No sabía que la traición tiene ojos, y los míos estaban fijos en él. Lo vi bajar del auto, ajustarse la chaqueta y entrar a la casa. Mi pecho subía y bajaba rápidamente. Me temblaban las manos. Necesitaba saber quién era. Necesitaba saber dónde estaba parado. Con pasos cuidadosos, me acerqué. Cada paso parecía resonar en mi cabeza como un tambor de guerra, una advertencia de que estaba a punto de enfrentar algo que cambiaría mi vida para siempre. Lo que encontré no fue lo que esperaba. No era un joven cualquiera, un desconocido insignificante. No fue solo un hombre quien se aprovechó de la debilidad de una mujer casada. Era alguien que debería haberlo sabido mejor. Alguien que tenía tanto que perder como yo. Se me heló la sangre. La ira latía como lava hirviendo en mis venas. Sentí como si me hubieran succionado el aire de los pulmones. Quería gritar. Quería golpear algo. Quería entrar a esa casa y destruir todo lo que me rodeaba. Pero no hice nada. Me quedé allí, mirando la puerta cerrada, sintiendo el peso aplastante de la verdad caer sobre mí. Regresé a casa en silencio. Mi mente sumida en el caos, mi respiración entrecortada, las imágenes de esa cena romántica atormentándome. Podía verlos en mi cabeza, riendo, brindando, intercambiando miradas de complicidad, tocándose las manos debajo de la mesa. Podía imaginar cada palabra susurrada, cada mentira dicha para mantenerme en la oscuridad. Pero ahora lo vi. Ahora lo sabía. Y no podía seguir viviendo esa mentira. No podía compartir mi casa, mi cama, mi vida con alguien que me miraba a los ojos y mentía sin dudarlo. Ella estaba en el sofá cuando entré. La sonrisa desapareció tan pronto como vio mi rostro. Algo dentro de ella sabía que yo lo sabía. Que el velo de la mentira había sido arrancado. ¿Qué fue? Su voz sonó cautelosa, como si temiera mi respuesta. La miré por un largo segundo, sintiendo que mi corazón se rompía en pedazos. La amaba. La amaba con todo lo que tenía. Construí una vida junto a ella, confiando, creyendo, entregándome por completo. Y todo esto había quedado reducido a cenizas. ¿De verdad quieres que te responda? Mi voz salió fría, sin emoción. Parpadeó un par de veces y su respiración se aceleró. Intentó tomar mi mano, pero yo retrocedí. ¿Qué sabes? Su tono ahora era vacilante, lleno de miedo. La ironía me golpeó fuerte. Quería saber cuánto sabía yo, no qué había hecho. Quería medir la profundidad de su traición a través de mis ojos. Sé lo suficiente.
Mi voz era el filo de una navaja. Y eso es lo único que importa. Ella palideció, abrió la boca como si quisiera discutir, justificarse, mentir una vez más. Pero ya no había lugar para eso. ¿Lo seguiste? Se le quebró la voz al final. No respondí. Solo la miré. Porque ahora todo estaba claro. El arrepentimiento en sus ojos no se debía a traicionarme. Fue porque la atraparon. Y mientras ella buscaba desesperadamente alguna excusa, alguna salida, lo supe. Nuestro matrimonio había terminado. No necesitaba escuchar sus palabras. No necesitaba más pruebas. La verdad ya había sido revelada. Pero lo que todavía no sabía, lo que no podía haber predicho, era lo que sucedería después. Porque a veces hacer trampa no solo destruye un matrimonio. Ella arrastra todo a su alrededor hacia el abismo. Y lo que estaba a punto de descubrir haría que todo ese dolor fuera aún más insoportable. Bienvenido al canal. Aquí no se glorifica la traición, al contrario, mostramos el precio devastador que conlleva. Las historias son ficticias, pero los sentimientos son reales. La traición destruye, corroe y cambia vidas para siempre. Cada narrativa es un recordatorio de que la confianza es preciosa y, cuando se rompe, puede tener consecuencias irreversibles. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia impactante, intensa y llena de giros y vueltas. Que comience la cruel verdad de la traición. Michael siempre ha sido un hombre práctico. Disciplinado, organizado, con un sentido de responsabilidad que rayaba en la obsesión. Trabajó en una prestigiosa consultoría financiera, puesto que requería su atención casi constante, pero nunca dejó que el trabajo lo consumiera por completo. Su prioridad siempre ha sido su familia. Amaba a Emily con la misma intensidad que cuando la conoció años atrás, cuando aún eran jóvenes y estaban llenos de sueños que parecían inalcanzables. Juntos construyeron una vida sólida, basada en el respeto, el cariño y una rutina cómoda que él creía que era suficiente para mantenerlos unidos. Su matrimonio no fue uno de arrebatos de pasión exagerada, sino más bien una estabilidad reconfortante, el tipo de relación que Michael siempre había valorado y de la que estaba orgulloso. Emily, por otro lado, era una mujer de personalidad dulce pero de espíritu inquieto. A diferencia de su marido, que se sentía seguro dentro de los límites bien establecidos de la previsibilidad, ella anhelaba cosas nuevas, pequeñas sorpresas que rompieran la monotonía de la vida cotidiana. No es que no amara a Michael. Ella lo amaba, por supuesto que lo amaba. Era un hombre íntegro, un buen marido, un socio fiel y dedicado. Pero a veces Emily sentía que se había perdido en el papel de esposa perfecta. El matrimonio le trajo consuelo, pero también silenció ciertas partes de ella que, en el fondo, todavía querían más. Pequeños momentos de espontaneidad, emociones crudas, algo que la sacó del piloto automático que, cada vez más, parecía guiar su vida. La casa donde vivían reflejaba esta dinámica entre ellos. Michael se esforzaba por mantener todo impecable, ordenado y predecible. Cada mueble tenía su lugar exacto, cada decoración se eligió en función de la funcionalidad. Emily intentaba, de vez en cuando, romper esa rigidez con algo más ligero, una planta diferente, un nuevo color para la pared del salón, velas aromáticas que él quitaba con frecuencia para que no perturbaran la organización. El ambiente era acogedor, pero llevaba el peso de una rutina bien establecida, de un matrimonio que, a pesar de ser sólido, ya no tenía el brillo que alguna vez tuvo. Sus días siguieron un patrón. Michael salió temprano para ir a trabajar, a menudo sin desayunar, dejando un rápido beso en la frente de su esposa y murmurando un casi automático, «Te amo». Emily se quedaba en casa unas horas antes de ir a la editorial donde trabajaba como correctora, un trabajo que le gustaba pero que no la llenaba del todo. Cuando regresaba a casa, preparaba la cena y luego llegaba Michael, agotado, pero siempre con una sonrisa, dispuesto a contarle su día. Comían juntos, veían una película o leían antes de acostarse, hábito que habían cultivado desde los primeros años de matrimonio. A veces hablaban de cosas sencillas, planes para el futuro, pequeños cambios en la casa, viajes que podrían hacer. Pero últimamente, Emily sentía que esas conversaciones eran solo palabras, un guión ensayado que repetían sin darse cuenta de que, de hecho, se estaban distanciando cada vez más. Los fines de semana eran predecibles.
Cenas en restaurantes conocidos, encuentros con parejas amigas, paseos matinales por el parque, paseos en coche hasta la casa de campo de sus padres. Fueron momentos agradables, por supuesto, pero para Emily eran cada vez más repetitivos. Por mucho que intentara demostrarlo, Michael nunca pareció notar su inquietud. Para él, si estaban juntos, entonces todo estaba bien. Nunca hubo peleas explosivas, desacuerdos serios, palabras crueles pronunciadas en el calor del momento. El problema entre ellos fue silencioso, una separación paulatina que ninguno de los dos se atrevió a nombrar. Emily comenzó a notar que su propio comportamiento cambiaba. A veces se encontraba distraída, mirando al vacío, preguntándose si estaba siendo ingrata porque sentía que le faltaba algo. Miró a su marido y trató de convencerse de que estaba exagerando, de que aquello era solo un momento pasajero, una fase. Pero esta fase pareció durar más de lo debido. Los pequeños detalles empezaron a molestarle más que antes. El demasiado metódico de Michael, su previsibilidad, la forma en que nunca cuestionaba nada, como aceptaba cada día sin querer nada más de lo que ya tenían. Emily quería sentir que todavía la deseaban, que había algo nuevo por descubrir, que todavía había un misterio entre ellos. Pero la rutina lentamente aplastó estas esperanzas. Una noche, después de una cena demasiado tranquila, Emily intentó sacar a relucir un tema diferente. Preguntó si Michael no pensaba que estaban atrapados en una repetición constante, si no se perdía algo más. Él sonrió, sin entender del todo. Pero estamos bien, ¿no? ¿Quieres viajar? Podemos planear algo para el próximo mes. Emily suspiró. No era de eso de lo que ella estaba hablando. Ella quería que él viera lo que había entre líneas, pero Michael siempre había sido un hombre de respuestas directas. Nunca supo interpretar los silencios. Esa noche se acostó junto a él y miró al techo mientras escuchaba la respiración tranquila de su marido a su lado. Un buen hombre, un hombre digno de confianza, un hombre que la amaba. ¿Pero era suficiente el amor por sí solo? Emily se giró hacia un lado, tratando de deshacerse de esos pensamientos, pero persistieron, haciendo eco en su mente como una advertencia silenciosa. A la mañana siguiente, Michael salió a trabajar como de costumbre, la besó en la frente y le deseó un buen día. Emily permaneció en la cama por unos minutos, mirando al techo, sintiendo un peso en el pecho que no podía explicar. Se levantó, se dio una larga ducha, se vistió y se fue a trabajar. El día siguió su curso normal, y cuando regresó a casa, la sensación de inquietud seguía ahí, como una sombra invisible que la seguía a donde quiera que fuera. Sonó el teléfono. Era una amiga que le preguntaba si quería salir a cenar. Emily vaciló por un momento y miró su reloj. Michael no llegaría hasta más tarde. Quizás una cena diferente sería una buena idea. Ella aceptó la invitación, se arregló con más cuidado que de costumbre y se fue. El restaurante era elegante, la comida buena, las conversaciones ligeras, pero algo en Emily todavía parecía fuera de lugar. Miró a su alrededor, observó a las otras parejas y se preguntó si alguno de ellos sentía lo que ella sentía. Si alguno de ellos alguna vez se hubiera preguntado si simplemente se dejaban llevar por la corriente, sin cuestionar hacia dónde se dirigían. Cuando terminó la noche, se despidió de sus amigos y se quedó un momento en la acera, sintiendo el viento frío contra su piel. Había algo dentro de ella que necesitaba ser llenado, pero aún no sabía qué. Cuando llegó a casa, Michael ya estaba dormido. Se acostó a su lado y, por un breve momento, tuvo ganas de despertarlo, contarle todo lo que sentía, preguntarle si realmente la veía o si simplemente creía que todo estaba bien porque nunca miraba lo suficientemente profundo. Pero al final, simplemente cerró los ojos y dejó que el cansancio se la llevara. El mañana llegaría como siempre, y tal vez, solo tal vez, las cosas volverían a la normalidad. Pero lo que Emily no sabía era que esa inquietud no desaparecería. Que esa noche, ese sentimiento, ese deseo de algo más, no se olvidara tan fácilmente. Y que, sin darse cuenta, ya había dado el primer paso hacia algo que cambiaría su vida para siempre. Los días siguieron su curso normal, o al menos así los percibía Michael. El trabajo seguía siendo exigente, había que analizar cifras, atender a los clientes y alcanzar objetivos. Se lanzó a la rutina con la misma disciplina de siempre, creyendo que eso era suficiente para mantener todo en su lugar. Pero Emily,
por otro lado, sentía que cada día pasaba como un incómodo recordatorio de que algo dentro de ella estaba cambiando. La inquietud que antes iba y venía como una brisa ahora era un peso constante, una presencia que se alojaba en su pecho y le impedía respirar adecuadamente. Pequeños detalles empezaron a llamar su atención más que antes. El silencio durante la cena pareció más largo, el beso de buenos días más frío, las conversaciones más superficiales. Intentó ignorarlo, intentó convencerse de que era solo un momento pasajero, que cualquier matrimonio pasa por fases como esta. Pero la verdad, que evitaba admitir incluso ante sí misma, era que ya no veía a Michael de la misma manera. Era un hombre bueno, confiable y estable. Pero la estabilidad que alguna vez le brindó seguridad ahora parecía una prisión invisible. Los días se convirtieron en semanas y, poco a poco, Emily empezó a permitirse ciertas libertades. Un largo café después del trabajo, un almuerzo sin decírselo a tu marido, un mensaje no respondido de inmediato. Pequeñas cosas, detalles que podrían pasar desapercibidos, pero que, para ella, significaban algo. Una prueba. Un juego silencioso contra ella misma para ver hasta dónde podía llegar sin que nadie se diera cuenta. Pero alguien se dio cuenta. Alguien que estaba allí sin que ella se diera cuenta. Ese encuentro casual, esa larga mirada, esa conversación que comenzó inocentemente y de alguna manera se volvió más íntima de lo que debería haber sido. Su mundo se expandió de una manera que no esperaba y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba viva de nuevo. La atracción se manifestó de forma sutil, discreta, como si no quisiera imponerse de inmediato. Al principio, fueron solo intercambios triviales de palabras, miradas que duraron un segundo más de lo necesario. Luego vinieron los toques accidentales, los mensajes que empezaban sobre el trabajo y terminaban con algo más personal. Emily intentó convencerse a sí misma de que no estaba haciendo nada malo, que no era más que una amistad, que necesitaba algo nuevo para llenar un vacío inofensivo. Pero la línea entre lo permitido y lo prohibido comenzó a desdibujarse tan rápidamente que, antes de que se diera cuenta, ya estaba del otro lado. La primera vez que salieron juntos fue completamente espontánea. Una invitación hecha sin muchas pretensiones, ninguna excusa para extender la conversación más allá del ámbito laboral. Una cena en un restaurante discreto, una mesa lejana, un vino elegido sin mayores preocupaciones. La conversación fluyó con una naturalidad que no había sentido en años. Se rieron, hablaron de todo y de nada, de deseos, de sueños, de cosas que ella ni siquiera recordaba que le gustaban. Y luego, al final de la noche, el adiós ocurrió con un toque sutil, dedos que se demoraron más de lo debido, ojos que no podían apartar la mirada. El corazón de Emily latía rápido, pero no era miedo. Fue emoción. Una adrenalina que se apoderaba de su cuerpo y la hacía sentir como si hubiera despertado de un sueño demasiado largo. Después de eso, todo se intensificó. Los mensajes se volvieron diarios, las reuniones frecuentes. Pequeñas mentiras pasaron a formar parte de su rutina, justificaciones que Michael aceptó sin cuestionar. El matrimonio ya era un territorio demasiado seguro como para sospechar algo. Emily lo sabía y esta certeza la hizo sentir aún más libre para continuar. Pero al mismo tiempo la acompañaba una culpa silenciosa. En los días siguientes a cada encuentro, intentaba compensar a Michael, intentaba convencerse de que todavía lo amaba, de que aquello era solo un escape temporal. Pero lo cierto era que la traición se arraigaba cada vez más y ella ya no sabía cómo salir de ella. Michael, por su parte, no vio claramente los cambios. Notó que Emily estaba más radiante, que sonreía más, que a veces se perdía en sus pensamientos durante la cena. Pero su mente nunca consideró la hipótesis que debería haber tenido. Lo atribuyó a un buen momento en el trabajo, tal vez a algún cambio de rutina que la hacía sentir más liviana. E incluso cuando Emily empezó a salir más, a llegar más tarde y a prepararse con más cuidado que antes, él no hizo preguntas. Porque, en su opinión, no había motivos para dudar. Después de todo, estaban casados, eran felices y tenían una vida sólida. Emily lo amaba. Y eso fue suficiente. La traición no fue una gran conmoción, no fue un hecho aislado y explosivo. Fue un proceso, una sucesión de elecciones que, poco a poco, sacaron a Emily del matrimonio y la llevaron a algo que ya no podía controlar.
Y entonces, en una noche que debería haber sido como cualquier otra, Michael vio lo que cambiaría todo. Llegó a casa un poco antes de lo habitual, esperando encontrar a Emily preparando la cena o leyendo en el sofá, como siempre hacía. Pero la casa estaba en silencio. Sintió una opresión en el pecho, una sensación que no podía explicar. Caminó hasta la sala, dejó la carpeta sobre la mesa y miró a su alrededor. Su abrigo no colgaba en su lugar habitual. Las llaves no estaban sobre la mesa. Y luego, por instinto, se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Allí estaba el coche desconocido. Los faros estaban apagados, el motor seguía en marcha, como si esperara salir en cualquier momento. No reconoció ese vehículo, pero lo que hizo que se le hundiera el estómago no fue el auto en sí, sino la vista de la puerta abriéndose y Emily saliendo, arreglándose el cabello y sonriendo. El escalofrío que recorrió mi espalda fue inmediato. El corazón se aceleró. Michael permaneció quieto, observando cómo ella se inclinaba ligeramente hacia el auto y decía algo que no pudo oír. El hombre dentro del vehículo respondió algo y luego la puerta se cerró. El coche aceleró lentamente, sin apresurarse, sin sospechar que lo observaban. Michael no pensó. Simplemente tomó las llaves y se fue. Su mente latía con preguntas, pero en el fondo ya conocía las respuestas. Me ardía el pecho, me sudaban las manos sobre el volante. Lo siguió, manteniendo una distancia segura, con la mirada fija en el coche que iba delante. Cada kilómetro recorrido era como un clavo clavado en su carne. Emily había estado dentro. Y necesitaba saber a dónde iba ese hombre. Estacionó en una calle poco transitada y observó cómo el hombre salía del auto y entraba a una casa. Sentía como si le hubieran succionado el aire de los pulmones. Quería explotar, quería atacar, enfrentarlo allí mismo. Pero la conmoción lo mantuvo inmovilizado en el asiento del automóvil, incapaz de mover un músculo. Necesitaba entender quién era este hombre. Y necesitaba saber cuánto tiempo había estado sucediendo esto. La traición estaba ante él. Clara. Cruel. No hay lugar a dudas. Pero lo que Michael todavía no sabía era que este hombre no era solo un extraño. Que esa traición escondía algo mucho más grande, algo que nunca hubiera imaginado. Y lo que estaba a punto de descubrir haría que todo el dolor fuera aún más insoportable. Michael permaneció inmóvil dentro del auto, con los ojos fijos en la casa por donde había entrado aquel hombre. Su pecho subía y bajaba irregularmente, como si respirar se hubiera convertido en un esfuerzo imposible. Su corazón martilleaba dentro de su pecho, un latido frenético de ira, incredulidad y dolor. Todavía estaba tratando de aferrarse a alguna explicación lógica, algo que tuviera sentido, algo que dijera que no era lo que parecía ser. Pero la verdad ya estaba frente a él, desnuda y cruel. Emily lo había traicionado. Y ahora estaba allí, frente a la casa de ese hombre, tratando de entender qué hacer a continuación. La ira ardía en sus venas mientras sus dedos apretaban el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Nunca en su vida se había sentido tan impotente. Todo lo que construyó, todos los años dedicados al matrimonio, a la familia, a la estabilidad que siempre creyó que era suficiente, ahora eran solo cenizas esparcidas por el viento. La traición se había instalado en medio de su historia como una plaga, corroyendo todo lo que creía sólido. Cerró los ojos por un momento, tratando de organizar sus pensamientos. Pero entonces la puerta de la casa se abrió de nuevo. El hombre se fue. Y Michael vio su rostro. El shock fue tan grande que casi no podía respirar. Su mundo giró violentamente, como si la realidad acabara de hacerse añicos ante sus ojos. No era un extraño. No era un joven cualquiera, un compañero de trabajo, un aventurero oportunista. Era Eisen. El marido de Claire. La mejor amiga de Emily. La mente de Michael se sumió en el caos, tratando de reconstruir el sucio y devastador rompecabezas. Eisen y Claire llevaban años casados. Eran la pareja que siempre los acompañaba en cenas, viajes, reuniones de fin de semana. ¿Cuántas veces Eisen y él habían brindado juntos, hablado de sus esposas, intercambiado consejos matrimoniales? ¿Cuántas veces se sentó al lado de ese hombre, se rió de sus chistes, confió en él?
A Michael se le revolvió el estómago y sintió que la bilis le subía a la garganta. Emily se acostaba con el marido de su mejor amiga. La traición no fue solo contra él. Fue contra Claire. Estaba en contra de toda la confianza que existía entre los cuatro. La necesidad de afrontarlo todo explotó en su interior. Sin pensarlo dos veces, bajó del auto dando un fuerte portazo y caminó rápidamente hacia Isen, quien seguía jugando con su celular, distraído, sin darse cuenta de la tormenta que se acercaba. Michael estaba frente a él, con los ojos hirviendo de odio y todo el cuerpo rígido. Isen levantó la vista y se quedó helado. ¿Miguel? ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz era vacilante, llena de sorpresa y, en cuestión de segundos, de creciente sospecha. Pero Michael no dudó. Dio un paso adelante y, antes de que pudiera detener el impulso, su mano se cerró sobre el cuello de la camisa de Isen, acercándolo con una fuerza que hizo que el otro se tambaleara. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo tuviste la audacia de hacer esto? Los ojos de Isen se abrieron y sus labios se abrieron en un grito de sorpresa, pero no pasó mucho tiempo antes de que la comprensión llenara su rostro. El silencio entre ellos fue breve, pero denso. Un instante donde la verdad flotó entre ambos como un puñetazo en el estómago. Michael, escúchame, no es lo que estás pensando. La risa de Michael era seca, amarga, llena de un odio que ni siquiera sabía que era capaz de sentir. ¿Oh, no? Entonces dime, Isen, ¿qué diablos es esto? Porque vi a mi esposa salir de su auto. Vi la forma en que te sonrió. He visto lo suficiente para saber que ustedes dos son traidores repugnantes. Isen respiró hondo, cerró los ojos por un breve momento y, cuando los volvió a abrir, su rostro se llenó de una mezcla de vergüenza y desesperación. Se pasó la mano por la cara, como si intentara encontrar las palabras adecuadas, pero en el fondo sabía que ninguna justificación sería suficiente. Michael, esto nunca fue planeado, nunca fue algo que quisiera que sucediera. ¿Quieres que me dé pena? ¿Quieres que te entienda? No es eso. Michael lo apartó y su voz salió aguda. Eras mi amigo. Eras el marido de la mejor amiga de Emily. Eras alguien en quien confiaba. ¿Cómo diablos te involucraste con mi esposa? Isen bajó la cabeza y dejó caer los hombros como si cargara con el peso de la culpa. No sé cuándo empezó exactamente. ¿Nos acercamos y empezamos a hablar, para hablar? ¿Es esto lo que ahora llamas engañar a tu cónyuge? Isen suspiró, pareciendo saber que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. Estoy enamorado de ella, Michael. Esas palabras golpearon a Michael como un golpe físico. Sintió como si le hubieran quitado todo el aire de los pulmones. Su pecho se apretó y un sabor metálico a bilis subió a su garganta. ¿Te atreves a decirme eso? ¿Te atreves a admitirlo en mi cara? Isen cerró los ojos por un momento, como si esperara un puñetazo, como si supiera que se lo merecía. Sé que esto es imperdonable. Sé que cometí un error. Pero Michael no quería oír más. No hubo explicaciones, ni motivos, ni justificaciones que borraran el hecho de que había sido traicionado. No solo por su esposa, sino por un hombre al que consideraba un amigo. Retrocedió con los puños cerrados y los ojos ardiendo. Su mente gritaba a todo pulmón que hiciera algo, cualquier cosa. Pero en lugar de eso, le dio la espalda y se alejó, dejando a Isen allí, parado allí, destrozado por su propia vergüenza. De camino a casa, Michael sintió cada latido como si le clavaran una espada en el pecho. La ira, el dolor, la humillación, todo se mezcló en un torbellino insoportable. Quería confrontar a Emily, quería exigir respuestas, quería entender cómo ella tuvo el coraje de destruir todo lo que habían construido. Pero al mismo tiempo, otra pregunta empezó a surgir en su interior. Si Isen y Emily estaban engañando a Claire y a él, entonces, ¿qué sabía Claire sobre todo esto? Y, más que eso, si Claire se enterara, ¿cuál sería su reacción? Michael conducía sin rumbo, con la mente acelerada y los nudillos blancos de tanto agarrar el volante. La revelación todavía resonaba en su cabeza como un tambor de guerra. No pudo digerirlo. El peso de lo que había descubierto era abrumador. Emily no solo lo había traicionado.
Lo había hecho con Isen, el hombre que, durante años, se sentaba a su mesa, compartía risas y confiaba en sus problemas. Fue un nivel de traición que iba más allá de lo que podía imaginar. ¿Y Claire? ¿Qué sabía Claire sobre esto? ¿Lo sospechaba? ¿Estaba siendo engañada de la misma manera? O, peor aún, ¿lo sabía y simplemente lo aceptó? Cogió su teléfono móvil, le temblaban los dedos y marcó el número de Claire sin siquiera pensarlo. No sabía qué esperaba encontrar al otro lado de la línea, pero necesitaba escuchar su voz. El teléfono sonó un par de veces antes de ser contestado. ¿Miguel? ¿Es bueno también? Tu voz suena extraña. Tragó con fuerza, su pecho subía y bajaba con una respiración agitada. ¿Dónde estás? En casa, ¿por qué? Necesito hablar contigo. Ahora. El silencio al otro lado fue breve, pero lleno de vacilación. ¿Pasó algo? Solo dime que puedo ir allí. Por supuesto, Miguel. Puedes venir. Colgó sin decir nada más y giró el auto hacia la casa de Claire. El camino parecía más largo de lo normal, cada semáforo en rojo era un desafío al límite de su paciencia. Cuando finalmente aparcó frente a su casa, le tomó unos segundos antes de salir del auto. Su cuerpo estaba tenso, como si cada músculo estuviera a punto de explotar. Claire abrió la puerta antes de que él pudiera tocar. Su rostro reflejaba una sincera preocupación, sus ojos atentos, buscándolo en busca de alguna pista sobre qué lo había llevado allí tan abruptamente. Entra, por favor. Michael entró, oliendo el familiar olor a café mezclado con el discreto perfume floral que Claire siempre usaba. El ambiente era acogedor, pero había algo en el aire, una sensación de que, en unos minutos, todo en ese lugar estaría contaminado por algo mucho más oscuro. ¿Qué pasó? Preguntó ella cruzándose de brazos y con los ojos fijos en él. Michael respiró hondo, tratando de encontrar la mejor manera de decirlo, pero se dio cuenta de que no había una manera correcta de decir una verdad tan devastadora. Descubrí que Emily me está engañando. Los ojos de Claire se abrieron y se llevó la mano a la boca por un momento, como si intentara contener el impacto de esas palabras. Dios mío. Michael, yo, lo siento mucho. No lo sabía. Apretó la mandíbula y apartó la mirada por un breve momento antes de finalmente decir lo que realmente importaba. Es con Isen. El cuerpo de Claire se puso rígido instantáneamente. Su rostro perdió el color y parpadeó varias veces, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Abrió la boca para hablar, pero no salió nada. El silencio entre los dos era denso, lleno de una tensión casi asfixiante. No puede ser. Su voz salió como un hilo, un débil susurro que parecía suplicar que fuera mentira. Los vi. Seguí su auto después de que dejó a Emily en casa. Claire tropezó ligeramente hacia atrás y se llevó las manos a la cabeza, como si quisiera agarrarse a cualquier cosa que evitara que colapsara allí mismo. ¿Cómo puede estar pasando esto? Michael sintió una opresión en el pecho cuando la vio así. Claire era una mujer fuerte, independiente y segura de sí misma. Verla romperse ante esa verdad fue como ver algo sagrado siendo destruido ante sus ojos. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Michael negó con la cabeza. No sé. Pero la forma en que sucedió todo, la forma en que fueron. Esto no es reciente. Claire se sentó en el sofá y se tapó la cara con manos temblorosas. Dios mío, nunca lo sospeché. Nunca he visto nada que me hiciera imaginar. Michael sintió un nudo en la garganta. Yo tampoco. El silencio entre los dos fue largo. Claire pareció luchar contra las emociones que la consumían. Respiró hondo unas cuantas veces, pero tenía los ojos llorosos y el rostro pálido. ¿Cómo quieres afrontar esto? Michael no respondió de inmediato. Su mente estaba llena de miles de posibilidades. Quería confrontar a Emily, quería hacerla sentir una décima parte del dolor que él sentía. Pero ahora, al ver a Claire allí, destruida por la misma traición que lo lastimó, se dio cuenta de que había algo aún mayor en juego. Necesito pruebas. Necesito que ella admita esto. Que no hay forma de escapar. Claire asintió lentamente y su expresión se endureció.
Yo también. Por un momento, simplemente se miraron el uno al otro. Dos traicionados, dos personas que, en cuestión de minutos, vieron cómo sus matrimonios se desmoronaban. ¿Y luego? ¿Qué hacemos? Michael respiró hondo. Los atrapamos juntos. Claire asintió, secándose una lágrima solitaria que se le escapó por el rabillo del ojo. Terminemos esto de la manera correcta. Michael no sabía lo que le deparaba el futuro, pero en ese momento estaba seguro de una cosa: Emily y Ethan pagarían por lo que hicieron. Michael y Claire permanecieron en silencio durante un largo rato. La habitación, que alguna vez fue un refugio confortable, ahora parecía pequeña, asfixiante, agobiada por el peso de la traición que los dos acababan de descubrir. Ninguno de los dos estaba seguro de cómo proceder a partir de ahí. El dolor todavía era intenso, palpitante, y la ira oscilaba entre explosiva y silenciosa. Claire se pasó las manos por la cara, respirando profundamente, tratando de encontrar alguna apariencia de control dentro de la confusión que se estaba formando dentro de ella. Michael observó cada pequeño gesto de ella y reconoció allí el mismo sentimiento de impotencia que lo consumía. No eran solo una pareja traicionada. Eran dos personas cuyas historias fueron destrozadas por aquellos en quienes más confiaban. La idea de atraparlos a los dos juntos se había instalado en sus mentes como una necesidad inevitable. Michael no quería permitir que Emily siguiera viviendo una mentira. Quería verla atrapada, sin salida, sin excusas. Claire sentía lo mismo por Ethan. El shock inicial se había convertido en algo más frío, más calculador. Necesitaban pruebas. Una confrontación impulsiva y cargada de emociones no fue suficiente. Necesitaban armarse de la verdad, exponer cada detalle, destruir cualquier posibilidad de negación. ¿Y si programamos algo? ¿Una cita, una cena? Sugirió Claire, su voz aún temblorosa pero llena de determinación. Algo que les obligue a traicionarse delante de nosotros. Michael reflexionó sobre la idea. Era arriesgado, pero tenía sentido. Emily y Ethan estaban demasiado confiados como para notar sospechas. Vivían en el consuelo de las mentiras, creyendo que estaban a salvo, protegidos por la rutina, por la confianza ciega que tanto Michael como Claire depositaban en ellos. «Puedo sugerir una cena en pareja», murmuró, con la mirada fija en el espacio. «En algún lugar que no se lo esperan». Claire asintió lentamente, procesando las posibilidades. «Y cuando dan alguna señal, cuando se miran como los vi hoy, los atrapamos». Los dos se miraron fijamente por un momento, la tensión en el aire era casi palpable. Era un plan, pero, sobre todo, era la única manera de no permitir que esa traición continuara. Claire cogió el teléfono, respiró hondo y marcó el número de Ethan. Michael observó mientras ella presionaba el dispositivo contra su oreja, tratando de controlar las emociones que desbordaban a cada segundo. «Hola amor», sonó su voz al otro lado de la línea, casual, tranquila, completamente ajena a la tormenta que estaba a punto de estallar. «Hola. Estaba pensando en salir el fin de semana. Tú, yo, Michael y Emily. Ha pasado un tiempo desde que cenamos juntos, ¿verdad?» Michael sintió que se le daba un vuelco el estómago al escuchar las palabras salir de la boca de Claire de una manera tan calculada, como si no estuviera a segundos de explotar. El silencio al otro lado fue breve, pero lleno de vacilaciones. Bueno, sí, por supuesto. ¿Qué lugar tienes en mente? Mencionó algún nombre, un restaurante en el que los cuatro habían estado antes. Ethan asintió, sin sospechar nada, y la conexión terminó a los pocos segundos. Cuando Claire colgó, dejó escapar un suspiro que ni siquiera se dio cuenta que estaba conteniendo. Michael sacó su propio teléfono celular y le envió un mensaje a Emily. «Cena con Claire y Ethan el sábado. ¿Podemos ir juntos?» La respuesta llegó casi al instante. «Por supuesto. Será genial. Ha pasado un tiempo desde que salimos los cuatro». El veneno incrustado en esa frase hizo que Michael rechinara los dientes. ¿Cómo podía mentir tan fácilmente? ¿Cómo podía sonreír mientras apuñalaba su matrimonio por la espalda? Agarró el teléfono celular en su mano, sintiendo una ola de odio subiendo a su pecho. Pero se obligó a respirar. Aún no era el momento.
Los días que siguieron fueron tortuosos. Michael y Claire intercambiaban mensajes con frecuencia, pero evitaban hablar abiertamente sobre cómo se sentían. Ambos estaban atrapados en sus propias batallas internas, digiriendo el dolor como podían. Michael todavía dormía al lado de Emily, todavía la veía seguir su rutina, todavía actuaba como si todo fuera perfectamente normal. Cada una de sus sonrisas, cada toque casual, cada palabra dicha con esa suavidad que siempre amó, ahora se sentía como un golpe cruel. Quería gritar. Quería preguntarle cómo lo hizo. Pero contuvo cada impulso, porque necesitaba ver hasta dónde llegaría ella. Llegó el sábado. Michael y Emily fueron juntos, como estaba previsto. En el coche hablaba animadamente de algo trivial, tal vez de una nueva idea para el editor, tal vez de un libro que estaba reseñando. Apenas escuchó. Su mente estaba atrapada en la farsa que se desarrollaba ante él. Claire y Isen ya estaban en el restaurante cuando llegaron. La pareja los recibió con sonrisas, abrazos y amables palabras. Comenzó la actuación. Michael observó cada movimiento de Emily y Isen. Intentaron comportarse con normalidad, pero había algo ahí. Algo sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí. La forma en que los ojos de Emily se desviaron cuando se encontraron con los de Isen. La forma en que Isen sonrió un poco más suavemente de lo que debería. Michael sintió que la ira crecía y se alimentaba de ella. Claire también lo notó. Tenía los dedos hundidos en el mantel y la sonrisa congelada en una expresión que parecía al borde del colapso. Entonces, ¿cómo va el trabajo?, preguntó Michael, y su propia voz le sonó extraña. Isen sonrió y tomó la copa de vino. Lo mismo de siempre. Muchas reuniones, clientes difíciles, ya sabes cómo son las cosas. Michael asintió, manteniendo la mirada fija. Me imagino que debe ser agotador. Emily se rió suavemente. Ah, pero Isen sabe lidiar con eso muy bien. Claire parpadeó, su respiración apenas audible. Oh sí. Estoy seguro de que maneja ciertas presiones muy bien. Isen hizo una pausa por un segundo y sus ojos se oscurecieron. ¿Qué quieres decir con eso? Claire dejó el vaso sobre la mesa lentamente, calculando cada movimiento. Me refiero exactamente a eso. Lo sabes, ¿no? ¿Cómo lidias con la presión? Michael sintió un escalofrío recorrer su espalda. Emily miró a Claire, con una sonrisa nerviosa en los labios. Claire, ¿estás bien? Mejor que nunca, respondió Claire, con la mirada ahora fija en Isen. La tensión en la mesa se volvió insoportable. Un silencio se apoderó del espacio, un silencio pesado, cargado de la verdad que estaba a punto de ser escupida en medio de aquella cena. Claire respiró hondo, como si se preparara para el golpe final. Michael no parpadeó. Su corazón latía con fuerza. Ya sabes, Isen, su voz era baja, pero afilada como una espada. ¿Cuándo exactamente me ibas a decir que te acuestas con la esposa de tu amigo? El impacto fue instantáneo. Emily palideció y le temblaban las manos mientras sostenía los cubiertos. Isen se quedó helado, con los ojos muy abiertos y la boca abierta, sin responder. El restaurante continuaba en un murmullo bajo a su alrededor, pero en esa mesa, el mundo se estaba desmoronando en cámara lenta. Michael vio en los ojos de Emily el momento exacto en que se dio cuenta de que estaba atrapada. Vio el pánico, la culpa, el intento desesperado por encontrar una salida. Pero no había salida. No más. Y entonces, todo lo que estaba oculto salió a la luz. Emily miró a Michael y él se dio cuenta de que ese sería el momento en que su vida cambiaría para siempre. Emily sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las palabras de Claire todavía flotaban en el aire, afiladas, cortantes, como cuchillas invisibles clavándose en su piel. El restaurante, que alguna vez fue un escenario de normalidad y falsas apariencias, ahora se convirtió en un campo de batalla donde ninguna mentira podría sobrevivir. El silencio que siguió fue tan ensordecedor que sintió que su propio corazón latía en su garganta. Michael estaba sentado a su lado, inmóvil, con expresión ilegible. Sus ojos, que durante tantos años habían sido su refugio seguro,
Ahora eran solo pozos vacíos y fríos, llenos de algo que ella no podía afrontar. Claire, al otro lado de la mesa, sostenía su copa de vino con tanta fuerza que parecía estar a punto de romperla. ¿Y Isen? Isen parecía un hombre al borde del colapso, incapaz de encontrar una sola palabra que pudiera justificar lo que había hecho. Emily abrió la boca, pero ninguna explicación parecía suficiente. Vio la cruda decepción en el rostro de Michael, la ira silenciosa, el control absoluto que ejercía sobre sí mismo para no explotar allí, en medio de todos. Isen, a su vez, desvió la mirada, incapaz de mirar a Claire, como si todavía albergara la ilusión de que si no miraba directamente, no tendría que enfrentar la verdad. Claire fue la primera en romper el silencio. Su voz era baja, temblorosa, pero cada palabra tenía un peso que no podía ignorarse. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo podían mirarnos, dormir a nuestro lado, fingir que todo estaba bien? Isen finalmente levantó la vista, su expresión era una mezcla de vergüenza y desesperación. Claire, no. Levantó la mano, interrumpiendo cualquier intento de justificación. No tienes derecho a hablar. Solo quiero saber, tragó con fuerza, tratando de controlar las lágrimas que amenazaban con escapar. ¿Fue solo una aventura? ¿O fue algo más? Emily sintió la mirada de Claire taladrándola y, por mucho que quisiera apartar la mirada, sabía que no podía. Sabía que no tenía otro lugar a donde huir. Tenía la garganta seca y su mente un torbellino de pensamientos que no iban a ninguna parte. Claire, tú, respóndeme. ¿Fue solo deseo o fue amor? Emily parpadeó rápidamente, sintiendo que las palabras pesaban como plomo en su interior. Sintió que Isen se movía a su lado, vacilante, como si también estuviera esperando la respuesta. Respiró hondo, con una opresión en el pecho, y se dio cuenta de que cualquier cosa que dijera solo empeoraría las cosas. Yo, no lo sé. Claire dejó escapar una risa amarga y sacudió la cabeza. ¿No lo sabes? ¿Entonces destruiste 2 matrimonios y no sabes por qué? Emily miró hacia abajo, sintiendo el aplastante peso de la culpa sobre sus hombros. Quería decir que nunca fue su intención, que las cosas se salieron de control, que ella misma se perdió en algo que no supo detener. Pero decirlo ahora no cambiaría nada. Michael finalmente se movió. Su voz era baja, controlada, pero tenía algo que hizo temblar a Emily. ¿Pensaste siquiera en mí? ¿Alguna vez? Ella giró su rostro hacia él, sus ojos se sentían llorosos, pero él no parecía conmovido. Parecía agotado. Como si todo dentro de él ya hubiera muerto antes de que esa conversación comenzara. Miguel, no. No hagas eso. No me des explicaciones que tú mismo no crees. Cerró los ojos por un momento, tratando de contener las lágrimas. Él la conocía demasiado bien. Sabía cuando ella mentía, sabía cuando intentaba suavizar la verdad para minimizar el dolor. Pero eso no se podía minimizar. Solo quería, lo intentó, pero se le quebró la voz. Michael dejó escapar una risa seca y sin humor. ¿Qué querías, Emily? ¿Emoción? ¿Un poco de adrenalina? ¿O simplemente algo que no pude darte? Ella juntó las manos en su regazo y el nudo en su garganta fue creciendo. No se trataba de eso, entonces dímelo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz más baja, más fría. ¿Por qué fue? Emily miró a Isen por un momento, y ese pequeño gesto fue suficiente para que Michael se recostara en su silla, como si le hubieran golpeado con un puñetazo invisible. Claire se levantó de repente y el sonido de la silla raspando el suelo resonó en todo el restaurante. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas, pero su voz era firme. No voy a sentarme aquí y escucharte intentar justificar esto. No necesito escuchar explicaciones de un hombre que destruyó nuestro matrimonio. Isen también se levantó, pero Claire dio un paso atrás, como si cualquier proximidad con él fuera un insulto. Claire, por favor. Dejó escapar una risa breve, casi histérica. ¿Quieres que te perdone? ¿Quieres que lo olvide? Solo quiero que me escuches, ya he oído suficiente. Se volvió hacia Emily y esta vez su voz estaba llena de dolor, de algo irreversible. Eras mi mejor amigo.
Emily cerró los ojos y sintió la lágrima caliente correr por su mejilla. Lo sé. Claire sacudió la cabeza lentamente, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Pero ahora no eres nada para mí. Emily lo sintió como un cuchillo en el pecho. Quería decir algo, cualquier cosa, pero Claire ya se estaba yendo, alejándose, dejando atrás lo que una vez había sido una sólida amistad y ahora no era más que escombros. Isen dudó por un momento, pero siguió a Claire, llamándola, tratando desesperadamente de evitar que todo se desmoronara aún más. Michael permaneció sentado, solo mirando a Emily. ¿Entonces eso es todo? Su voz era baja, cansada. Ella lo miró, pero el primero desvió la mirada, como si no pudiera soportar verla más. No sé qué decir. Él se rió, pero no tenía nada de gracioso. Yo tampoco. Emily quería suplicar, quería decir que todo fue un error, que nada de lo que pasó fue más grande que lo que construyeron. Pero había algo en Michael que la detuvo. No estaba furioso. No quería gritar. Simplemente parecía, terminado. Se levantó lentamente, tomó su billetera y arrojó algunos billetes sobre la mesa. Me voy. Su corazón se aceleró. Miguel, hiciste tu elección, Emily. Ahora voy a hacer el mío. Y luego dio media vuelta y se fue, sin mirar atrás. Emily estaba allí, sola, rodeada de platos intactos, miradas discretas de extraños, una mesa que ahora parecía fría, vacía, un reflejo perfecto de lo que quedaba de su vida. Y por primera vez desde que todo empezó, se dio cuenta de que lo había perdido todo. Michael no volvió a casa esa noche. Conducía sin rumbo fijo, con la mente aún hirviendo y los pensamientos atropellados en un torbellino de emociones que parecía no tener fin. El silencio dentro del auto era casi insoportable, pero no podía encender la radio, no podía permitir que ningún ruido externo ahogara la única verdad que ahora resonaba como un grito en su interior. Emily lo traicionó. Ella no solo lo engañó, sino que lo hizo con alguien en quien él confiaba, alguien que formaba parte del círculo íntimo de su vida. Había sido humillado de una manera que nunca imaginó posible. Todo lo que había construido, todo lo que creía sólido, ahora era solo un montón de escombros esparcidos ante sus ojos. Cuando finalmente detuvo el auto, se dio cuenta de que estaba frente a un hotel. Sin pensarlo, entró y pidió una habitación. No era un lugar lujoso, pero tampoco decadente. Solo un espacio donde podía cerrar la puerta y permitirse sentir todo lo que estaba reprimiendo. Tan pronto como cerró la puerta detrás de él, se dejó caer en la cama, con los ojos fijos en el techo. Durante horas permaneció allí, sin dormir, sin siquiera poder cerrar los ojos por mucho tiempo. En el fondo sabía que no había vuelta atrás. Emily tomó su decisión y él necesitaba tomar la suya. A la mañana siguiente tomó su decisión. Llamó a un abogado, inició el proceso de divorcio y organizó sus pertenencias para salir de casa. Emily intentó hablar con él varias veces, pero él no respondió. Había un límite a lo que podía soportar, y en ese momento, cualquier palabra suya solo ampliaría la herida que aún sangraba. Emily, por otra parte, se regodeaba en su propia destrucción. Desde la noche de la cena, su vida se ha convertido en una secuencia de fracasos innegables. Claire no quería verla ni oír su nombre, y la pérdida de esa amistad la golpeó de una manera que no esperaba. La mirada de desprecio, la voz llena de dolor, las palabras que dejaban claro que ya no significaba nada, todo eso la aplastaba más que nada. Y luego estaba Michael, el hombre con el que compartió toda su vida, el que siempre había estado a su lado, el que nunca había hecho nada para merecer lo que ella hizo. No gritó, no discutió, no pidió explicaciones. Simplemente se fue, y esa ausencia dolió más que cualquier enfrentamiento. Pasó el tiempo, pero Emily no pudo escapar de las consecuencias de sus acciones. La culpa la carcomía a diario, y no importaba cuánto intentara seguir adelante, siempre había algo que la devolvía a esa noche, al momento en que lo perdió todo. El matrimonio terminó rápidamente, sin mayores conflictos. Michael no quería prolongar el sufrimiento y se aseguró de que cada detalle se resolviera de la forma más sencilla posible. Vendió la casa, dividió los bienes y siguió con su vida sin mirar atrás. Isen no tuvo tanta suerte. A diferencia de Emily, que estaba sumida en el arrepentimiento,
él intentó desesperadamente reparar el daño que había causado. Buscó a Claire, intentó redimirse, hizo promesas que antes le parecían vacías, incluso a él. Pero Claire no era el tipo de mujer que aceptaba que se burlaran de ella. Ella no le dio lugar a justificaciones ni excusas. Ella tomó todo lo que le debían en el divorcio, sin remordimientos, y desapareció de su vida sin dejar rastro. Isen, que se había acostumbrado a tener todo bajo control, ahora se encontraba solo, sin esposa, sin estabilidad y, más que eso, sin el respeto de nadie. Su nombre se convirtió en un susurro en los pasillos del trabajo, un peso que lo aplastaba todos los días. Poco a poco se dio cuenta de que la traición no solo destruyó su vida matrimonial, sino que también derrumbó su carrera. Michael, a su vez, encontró un nuevo comienzo. Después de meses alejado del caos en el que se había convertido su vida, encontró algo que creía haber perdido para siempre, la paz. El divorcio se concretó, los recuerdos dolorosos quedaron atrás y, poco a poco, empezó a respirar de nuevo sin sentir el peso aplastante de la traición. Conoció a alguien más, alguien que no tenía sombras, que no tenía intenciones dudosas. Fue un proceso lento y cauteloso, pero le hizo darse cuenta de que todavía había espacio para el amor y la felicidad, incluso después de tanta destrucción. Emily lo vio por última vez, por casualidad, en un café que solían frecuentar. Él estaba en compañía, sonriendo de una manera que ella no había visto en mucho tiempo. Ella no se acercó más. Simplemente miró desde la distancia, sintiendo el impacto de lo que había perdido. En ese momento, se dio cuenta de que Michael había seguido adelante y que, a diferencia de ella, había encontrado una manera de reconstruir su vida sin cargar con los fantasmas del pasado. La traición destruyó 2 matrimonios, pero las consecuencias fueron más allá. Isen ha perdido todo lo que daba por sentado. Claire encontró su propia libertad, lejos de una relación manchada de mentiras. Michael resurgió de las cenizas, demostrando que la fidelidad y la lealtad siempre valdrían más que cualquier tentación momentánea. ¿Y Emily? Emily quedó atrás, atrapada en sus propias decisiones, viviendo con el peso de saber que lo arriesgó todo por algo que nunca valió la pena. Ahora cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? ¿Crees que la traición siempre tiene consecuencias inevitables? Deja tu opinión en los comentarios y comparte tus reflexiones sobre este desenlace. Si te gustó esta narrativa impactante, no olvides suscribirte al canal para conocer más historias impactantes como esta. Y recuerda, aquí no apoyamos las trampas. Elegimos siempre la verdad, la lealtad y el respeto. Hasta la próxima.